Hola amigos, ¿cómo andan? Prepárense porque lo que van a ver es algo de otro planeta. Nos vinimos al norte de Italia, puntualmente a los Dolomitas, que es una de las zonas más espectaculares de este país. Le vamos a mostrar montañas espectaculares, lagos turquesas, rutas escénicas y valles de ensueño, así que estén atentos. Pero esto no es solo mirar paisajes, ¿eh? También le vamos a contar todo lo que necesitan saber si están planeando venir a este lugar. Y no estamos solos, sino que seguimos acá con la compañía de nuestra gerenta de marketing, Silvana, donde te pregunto, ¿venís muy cansada en este viaje? Ay, Concho, que venía a descansar con todo lo que me han hecho caminar y trabajar ustedes, por favor. Bueno, le hemos llevado por lugares bastante lindos, así que bueno, eso también se disfruta más allá del cansancio. ¿Listos para recorrer Dolomita con nosotros? ¡Vamos que vamos! Antes de empezar, te mostramos cómo nos movemos por Dolomitas, que es con movilidad propia. Alquilamos un auto, que es la mejor forma para moverte por acá, porque no hay trenes básicamente en toda la zona y el transporte público es muy limitado. Este auto lo alquilamos en Venecia y lo vamos a devolver en Roma. Y lo hicimos con una tarjeta prepagada, que es lo mismo que una tarjeta de débito, y no con una tarjeta de crédito. Por lo tanto, el precio que te dejamos acá es por todo eso, porque siempre de esta manera es más caro que si tenés una tarjeta de crédito. La agencia que nos alquiló es Sicily by Car, que te permiten alquilar justamente con tarjetas prepagadas como la Revolut, que es la cuenta que tenemos nosotros, que también si te querés abrir una cuenta te dejamos nuestro link acá abajo para que puedas hacerlo. Dicho todo esto, comienza la aventura. Le queremos mostrar ahora nuestro hospedaje acá en Dolomitas, uno de nuestros hospedajes. Nosotros estamos en la localidad de Alegue, es un pueblito muy chiquito que está a orillas justamente del lago homónimo. Donde fíjense, esta es una casa que conseguimos por Airbnb, una casa súper linda. Acá tenemos, por ejemplo, un baño súper espacioso. Tenemos acá la Silvana acá con su habitación. Ya nos estamos yendo igualmente, por eso está un poco enquilombado. Acá tenemos otra habitación más, súper amplio. La cocina, living, todo junto. Pero lo más llamativo de esta casa es el patio que tiene. Vengan que se lo vamos a mostrar. Miren lo que es. Impresionante. Maravilloso. El lago Alegue, vista VIP. Increíble. Allá tenemos el pueblo, las montañas, estamos en otoño. Todos los árboles, color naranja, color rojo, color verde. Impresionante. Para que lo vean mejor, vamos a volar nuestro bechiño y van a ver lo increíble que es acá. Vamos. Este apartamento lo conseguimos por 160 € la noche. Entran hasta 4 personas, así que el precio se puede dividir y no es tan caro, tampoco es barato, ojo. Y si estás interesado en reservarlo, te dejamos el link acá en la descripción del video, así podés hacerlo. Primera parada en nuestro viaje por Dolomitas. Es un lugar que no es muy turístico ni atractivo, pero sí es muy sentimental, tanto para mí como para mi mamá, porque acá es donde nació su bisnono materno. Estamos en Godega di Sant'Urbano, es un pequeño pueblo, tiene 6.000 habitantes nada más, y es como están las entradas de los Dolomitas. Y bueno, si vos sos seguidor del canal, habrás visto tal vez nuestros videos al principio, cuando recién arrancamos, que contamos cómo hicimos la ciudadanía italiana. Y bueno, gracias a mi bisnono materno, que se llamaba Giuseppe, pude obtener la ciudadanía italiana, y él nació acá. Así que bueno, queríamos venir a conocer
acá el pueblo de él, y lo logramos, llegamos. La verdad que es pintoresco en cuanto al paisaje que lo rodea, tiene la pequeña iglesia, pero no es más que eso, es muy pequeño, así que bueno, solamente es una parada sentimental y a partir de ahora continuamos nuestro viaje hacia lo que realmente interesa. Estamos en Cortina d'Ampezzo, uno de los rincones más espectaculares de los Alpes italianos. Y te vamos a mostrar por qué este lugar es conocido como la reina de las Dolomitas. Esta ciudad fue sede de los Juegos Olímpicos de Invierno en 1956 y ahora, el año que viene, va a volver a hacerlo junto con Milán. Por lo tanto, si pensás venir ahora en adelante a Cortina, la vas a ver bastante renovada. Nosotros ya habíamos estado acá y ahora se ve claramente bastante más renovada y se ve también todavía varios trabajos de renovación. Así que bueno, una vez que lleguen los Juegos Olímpicos y principalmente después, la ciudad va a cambiar totalmente seguramente. Pero lo que no va a cambiar son sus paisajes magníficos. Vamos a verlo. Ten en cuenta que acá Cortina d'Ampezzo vive del invierno. Por lo tanto, ahora que estamos en octubre, hay muy poco movimiento y hay bastantes lugares cerrados. Si lo querés ver en todo su esplendor, venite entre diciembre y mediados, fines de abril, y vas a ver que cambia totalmente y no se puede estar. Estamos en el Passo Xiao, uno de los puertos panorámicos de montañas de las Dolomitas. Está a 2.200 metros de altura y el camino para llegar hasta acá es medio trambólico. Miren acá las curvas, son curvas bien cerradas y una atrás de la otra. Hay que venir con el estómago vacío, ¿eh? Y ahora nos encontramos en el lago de Misurina, es uno de los más famosos, una parada obligada, y se lo conoce como el espejo de los Dolomitas, porque cuando el agua está tranquila se refleja el paisaje de manera espectacular. Hoy está un poquito movido, pero no deja de ser hermoso. Este lago encierra un dato muy curioso. Por su aire tan puro, aquí en los alrededores está el único centro italiano para tratar el asma infantil. Así que bueno, eso es un buen dato y marca la pureza justamente del aire y la calidad. Y también, como podemos ver, está rodeado de hoteles alpinos y tiene mesitas, tiene un camino que lo rodea, etcétera. Espectacular como para pasar un buen rato acá, tomarse un cafecito, un mate y disfrutar de las vistas maravillosas.
Estamos en el lago más famoso y más fotografiado de las Dolomitas, el lago di Brais. Acá se filmó la serie italiana Un paso al cielo y es conocido por su color turquesa espléndido y estas montañas alrededor que parecen pintadas. Acá puedes alquilar un barquito y recorrer el lago. También puedes recorrer el sendero que rodea todo el lago, que son 3 kilómetros aproximadamente, o si no, solo venir y disfrutar porque la verdad que es precioso. Y mamita, ¿qué onda? ¿Qué te está pareciendo acá esta parte de Italia, los Dolomitas? Siento como que estoy en una película. Hermoso, ¿no? Es maravilloso. Un espectáculo, súper recomendado. ¿Se lo recomendaría a tus amistades? Por supuesto, hasta el más enemigo. Vengan todos para acá, muy recomendable. Y ahora que bajó un poco más el sol y que ya caminamos bastante y demás, como para relajar un poco, vinimos a un lago mucho menos turístico y mucho más tranquilo, que es el lago di Dobbiaco. En toda esta zona hay varios banquitos para sentarse, hay varios senderos y en invierno se congela completamente, así que se hace como una especie de pista de patinaje. Pero ahora miren qué lindo que está con este color súper transparente, los patitos, los cisnes allá nadando. La verdad que es muy muy lindo. Y vamos a sacar a Bechiño, vamos a hacer unas tomas aéreas a ver qué tal todo por acá. ¡Vamos! Estamos en el Val di Funes, uno de los valles más fotografiados de Italia. Acá está la iglesia de San Giovanni, que la pueden ver ahí atrás, y de fondo las montañas Odle. Este es uno de los paisajes más típicos de Dolomita que uno ve en todas las postales. Parece inventado la iglesia, las montañas, las casitas. Es un cuento total. Igual no todo es perfecto porque hay un olor a caca acá terrible. Subimos hasta Alpe di Suissi, que es el altiplano más grande de Europa. Es una mezcla entre picos montañosos que hay de todo alrededor y praderas verdes, donde, bueno, esto en invierno nosotros ya lo conocimos. Hay varias pistas de esquí, de deportes invernales, porque está tapadísimo de nieve. Pero ahora que estamos en otoño, está todo como muy dorado, unos colores otoñales espectacular. Y también si lo ves en verano,
cambia totalmente porque está todo verde, verde, verde. Así que podría decirse que es un lugar tan natural que dependiendo de la estación en la que vengas, va a ser un lugar diferente. Este es un muy buen lugar para venir a hacer caminatas porque hay varios senderos y también para unos picnic en esta época. Lo que sí, bueno, que tener en cuenta que al estar tan alto se pone fresco, pero es muy, muy recomendable. Para terminar nuestro viaje por Dolomitas, nos vinimos al lago más grande de Italia, el lago di Garda. Es un lago tan grande que está compartido entre 3 regiones, la región del Véneto, la región de Trentino Alto Adige y la región de Lombardía. Dependiendo de la zona del lago, es decir, dependiendo del punto cardinal donde te encuentres del lago en sí, el paisaje cambia completamente. En el norte, que es donde estamos ahora, es un paisaje mucho más alpino, mucho más montañoso. Y bueno, en estos días vamos a ir recorriéndolo y vamos a ir viendo qué tanto cambia o no. Así que vamos. Una parada que hacemos acá en el norte del lago es esta localidad que se llama Malchesine, que es un pueblito chiquito de callecitas empedradas, casas muy coloridas y también tiene un castillo medieval. Así que bueno, hay bastante gente, y eso que no estamos en temporada alta. Pero bueno, se puede hacer paseos en barco, acá hay un puertecito, vamos a decir así. Y también lo bueno es el medio de transporte, cómo se maneja la gente acá. Porque por ejemplo acá vos pagás 10 euros, fíjate ya hay cola. Pagás 10 euros y te pasan de un lado a otro del lago. Así que eso está bueno, porque si no tenés que dar toda la vuelta y es muy grande. La vuelta al lago son más o menos 140 kilómetros, así que imagínate. Así que bueno, la gente acá se las ingenia. Para finalizar nuestro recorrido venimos a un pueblo que se llama Garda, que le da el nombre al lago, Lago de Garda. La verdad que es un pueblo muy lindo, muy pintoresco, muy romántico, pero un poco diferente de los anteriores. Acá no se ve más tantas montañas, se ve más el agua sin su extensión, pero es realmente muy lindo, muy pintoresco. Bien amigos, finaliza un video más. Dejen en los comentarios si les gustó este lugar y si están tentados de venir a las Dolomitas. No olviden dejarnos un like, suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Es gratis! Así que ¡vamos que vamos!